Jesús, nuestra esperanza fiel. ¿Pueden sentarse? Y qué bueno saber que es sobre Él, que Él es nuestra esperanza, hermanos. Estamos aquí porque queremos glorificar su nombre, exaltar su obra, recordar lo que Él ha hecho en nosotros y de esa forma poder seguir viviendo para su gloria. Si tiene su Biblia ahí, por favor, vaya, ábrala en el libro de Jueces. Jueces capítulo 2. Iniciamos una serie la semana pasada con este libro titulada Rompiendo los patrones del pecado. ¿Ya empezaron a leer el libro de Jueces? ¿Sí o no? Bueno, tienen esta semana para ponerse al día, hermanos. Es bueno leer el libro de todas formas, aunque hay cosas que uno no quiere recordar de este libro. Es bueno prepararnos para la predicación y a veces la mejor forma de hacerlo es leyendo anticipadamente las lecturas. Entonces, como ustedes saben que predicamos expositivamente, eso significa que un capítulo a la vez y ustedes pueden saber lo que viene la próxima semana. La semana pasada quedamos en el estudio, llegamos hasta el capítulo 2, el versículo 5. Entonces hoy vamos a continuar del versículo 6 en adelante. Y pues hoy solamente vamos a llegar hasta el capítulo 3, al versículo 6, entonces usted ya puede saber lo que viene la otra semana y así prepararse y empezar a leer. ¿Bien? Bueno, ¿has notado que Dios nos ha hecho las cosas un poco más fáciles a nosotros que a nuestros padres? ¿Se han dado cuenta de eso? Seguramente la generación que se está levantando hoy día puede decir eso también, que a ellos les ha tocado un poco más fácil que a nosotros. Y cada generación va a decir eso. Pero no sé qué tan bueno sea eso, hasta qué punto eso sea bueno, ¿cierto? Porque hay cosas que nuestros padres hicieron que fueron muy importantes. Sin embargo, tenemos que admitir que ellos no hicieron las cosas, o sea, que tuvieron que bregar más con las cosas y no tanto como nosotros hoy día. ¿Sí? Por ejemplo, estaba pensando, nosotros para encender un fogón ya solamente espichamos un botón, ¿cierto? Los abuelos tuvieron que, algunos recoger leña, otros echar gasolina en el tanquecito. ¿Recuerdan esos tanquecitos? Eso no era tan fácil, ¿cierto? Y además que era peligroso, ¿sí? Pero hay muchas cosas domésticas que hicieron la vida más, o hacen la vida más fácil hoy día. ¿Sí? Las aspiradoras también es un ejemplo de eso. Pero una de las mayores bendiciones en las que yo puedo pensar es en las lavadoras, ¿cierto? ¿Las mujeres están de acuerdo con eso? Porque yo tengo un recuerdo de mi mamá y de mi abuela lavando sin lavadora. Y eso no era tan divertido, ¿sí? Eso era algo, bueno, aunque yo no las escuchaba tanto quejarse, de pronto hoy se quejan más de las lavadoras que las abuelas en esa época, pero yo no sé si ustedes entienden cómo funciona una lavadora. Pero hoy ya solamente hay que espichar un botón y eso viene unos ciclos, ¿cierto? El primer ciclo, el llenado, o bueno, yo no sé, esas lavadoras son más inteligentes que nosotros muchas veces, ¿cierto? Uno no tiene que pensar, sino que solamente enciende el botón y ya. Y ahora hasta las aspiradoras hacen el trabajo solos, no nos necesitan. Yo estoy esperando cuando salga una olla que haga la comida por sí sola. Así que uno solamente tenga que ordenar y ahí aparece todo en la olla. Pero hay cosas en la vida que aunque nos hacen la vida más fácil, hay otras que siguen siendo complicadas. Y si no entendemos la forma en que funcionan, eso nos complica más las cosas a nosotros. Entonces, entender a veces cómo funcionan algunas cosas nos ayudan. Y en este ejemplo de la lavadora, que es algo automático,
tenemos que entender a veces cómo funciona eso. Y en esta serie que estamos empezando, nosotros queremos ayudarles a pensar cómo funciona el ciclo del pecado y cómo algunos patrones en la vida tenemos que entender cómo funcionan para poder romper, para poder cambiar esos patrones del pecado o esos ciclos del pecado. Yo no sé si ustedes han pensado en la vida, pero a veces la vida cristiana parece que fuera un ciclo de cosas, ¿cierto? Estamos bien, luego estamos mal, y luego estamos bien, y luego estamos mal, y luego estamos bien, y luego estamos... Y la pregunta es si tenemos que estar así todo el tiempo, ¿sí? O hay cosas con las que seguimos luchando después de 20 años conocer al Señor. Y uno se pregunta, ¿será que es que tenemos que vivir de esa forma con algunas cosas? Yo creo que este libro nos enseña, nos ayuda a ver si esa realmente es, debe ser nuestra historia y si estamos condenados a vivir de esa forma. Estoy hablando de estas cosas porque sé que muchos piensan que la vida es un ciclo y que no se puede cambiar, que estamos destinados a vivir de esa forma y que ya nada se puede cambiar. Lo que quiero que pensemos al escuchar este mensaje es si tenemos que pasar a un modo más manual y dejar esa idea de lo automático de que siempre tiene que ser así, para buscar una forma de invertir el orden de las cosas a las que nos hemos acostumbrado, ¿sí? Frenar ese ciclo. La idea que tengo en este mensaje es que podamos frenar el ciclo del pecado, y para hacerlo tenemos que saber cómo funciona ese ciclo, ¿sí? Cómo funciona el ciclo del pecado. Desde el capítulo 2, ¿ya apagaron el celular? El mío está apagado, pero voy a prender el reloj. Desde el capítulo 2, desde el versículo 6, vamos a ver la segunda introducción a este libro, como anunció el pastor Jonathan la semana pasada. Él hizo la introducción histórica, ahora es como la introducción teológica. Eso quiere decir que vamos a ver cómo lo que ocurrió espiritualmente con los israelitas y con los jueces. Realmente lo que va a pasar, lo que vamos a ver en el capítulo 2 es un retrato de lo que va a pasar con cada uno de los jueces, o por lo menos con algunos de ellos, ¿sí? Lo que ocurrió con los jueces, por qué Dios obró así, porque es algo que vemos que se repite una y otra vez. Ahora, esas historias están ahí en la Biblia precisamente porque nos van a revelar que el pueblo sin Dios o sin ser fiel a Dios no va a poder cumplir las promesas de Dios, no va a poder cumplir las demandas de Dios. Recordemos que Josué había llevado al pueblo Israel hasta la tierra prometida y le había dado la bendición que finalmente ellos habían estado esperando, que Dios les prometió desde Génesis 12, de una tierra nueva, una simiente que producía leche y miel. Y pasaron muchas cosas para que el pueblo llegara hasta ese punto de disfrutar y tener esa tierra. Pero al final de Josué, al final del libro de Josué, Josué había dado unas instrucciones precisas a este pueblo para que ellos disfrutaran de esas cosas y se mantuvieran fieles al Señor. Esa era la idea de estas bendiciones, que después de que ellos habían recibido todas estas bendiciones del Señor, y que entre otras cosas había sido otra generación, porque el mismo Moisés no pudo entrar con esa generación, sino la siguiente generación, era que ellos debían vivir agradecidos para el Señor y fielmente al Señor con todo lo que el Señor había hecho. Pero el libro de Jueces precisamente es un retrato de que eso no fue así, de que no ocurrió como Josué esperó, o como Dios esperó que eso debía ser. Ellos no pudieron mantenerse fieles por mucho tiempo, no pudieron mostrar a las otras naciones que estaban quién era el único Dios verdadero. Fracasaron en ese intento, y de eso trata el libro de Jueces, del fracaso de Israel de mantenerse fiel a Dios. Ahora, si pensamos solamente en esto que acabo de decir, creo que este es el inicio del ciclo del pecado. Cada vez que nosotros fracasamos en ser fieles a Dios en algo, ya estamos listos para pecar. O sea, este es el escenario perfecto para pecar, ¿sí? Cuando no podemos mantenernos fieles a Dios en lo que hacemos. Cuando escuchamos algo así, entonces en el libro de Jueces, pues lo difícil de este libro es sacar
esas narraciones y traerlas a este tiempo y aplicarlas a nuestra vida. Eso es lo difícil, de pensar cómo se aplica eso a nosotros hoy día. Pero aquí vamos a ver como un patrón, un ciclo, por eso lo titulé así. No les he dado el título del mensaje, pero lo titulé el ciclo descendente del pecado, que es como un tobogán. Una vez estamos ahí subidos, vamos hacia abajo y cada vez ese ciclo nos quiere llevar más bajo. Entonces, si sabemos cómo empieza eso, también podríamos saber cómo frenar eso o cómo invertir el pecado y no estar condenados a repetir la historia. Bien, entonces nosotros también estamos escribiendo nuestra propia historia como Israel lo hizo, y Dios está esperando de nosotros, demanda de nosotros cosas y está esperando fidelidad también de nosotros. Yo diría que estamos en la misma condición que el pueblo Israel. Estamos tratando de mostrar a los demás pueblos, a las demás naciones, a los que no conocieron a Dios o a los que no conocen a Dios, quién es Dios. Y lo hacemos a través de nuestras vidas, pero muchas veces fracasamos. Y fracasamos precisamente porque no sabemos que hay un ciclo de pecado en el que nos envolvemos y ahí nos vemos estancados y de ahí no podemos pasar. Entonces, mi esperanza es que podamos ver dónde estamos espiritualmente y romper ese ciclo del pecado para retomar otra vez el camino correcto con el Señor. Dios quiere enseñarnos en esta porción de la Escritura algo que tiene que ver con eso, con romper ese ciclo del pecado. Pero vamos a orar antes de empezar a leer esta porción bíblica, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cada uno a ver cómo aplicar eso en nuestra vida y cómo sacar provecho de este pasaje que tenemos esta mañana aquí. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Queremos extraer de ella lo más que podamos, Señor. Yo siento temor esta mañana, Señor, al hablar de ella, porque sé que es tu palabra inspirada, Señor, y hay muchas cosas que están aquí por una razón divina, Señor. Muchas de ellas como cosas, como ejemplo para nuestra vida, Señor, como advertencias para nuestra vida. Y aunque son cosas que se dieron en otro tiempo, en otra cultura, Señor, son muchas de las cosas que hoy nosotros también enfrentamos, vivimos, Señor, al declarar una fe, al admitir que somos tus hijos, Señor, que tenemos, Señor, a Cristo como nuestro Salvador. Solamente rogamos tu gracia para poder entender estas verdades y luego aplicarlas a nuestra vida. Haz que podamos entenderlo, Señor, y podamos hoy, Señor, disfrutar de tu palabra, Señor, y de recordar quién eres tú, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, y rogamos entonces tu asistencia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué el Señor quiere que aprendamos esto? Porque estas son si no aprendemos cómo tratar con el pecado, y yo creo que es una de las cosas que más le cuesta a la iglesia a veces, porque uno puede rápido citar primera de Juan 1:9 y ya ver eso como una fórmula, ¿cierto? ¿Saben lo que dice primera de Juan 1:9, cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Y uno cita ese versículo y uno dice, ya, eso es todo lo que hay que hacer. Pero realmente es mucho más que eso, ¿sí? Hay que identificar cuáles son los patrones del pecado para uno poder mortificar ese pecado. Muchas veces uno necesita ayuda, no es solamente saber que yo estoy mal en esto, sino que a veces yo no puedo superar eso a menos de que busque la ayuda necesaria. Y hay hermanos que Dios ha calificado, Dios nos ha puesto en medio de una congregación o en un pueblo donde otros tienen lo que yo necesito. Y en medio de todo eso nosotros podemos ayudarnos mutuamente para identificar cuáles son esas raíces del pecado. Y bueno, les estaba diciendo que la razón por la que debemos aprender esto es porque si no aprendemos esto, entonces es como estas son las condiciones perfectas para que las raíces de algunos pecados empiecen a crecer. No sé si recuerdan en la predicación de la semana pasada, el título era Las raíces del declive espiritual. Entonces, si reconocemos el ciclo del pecado, vamos a quitar esas condiciones para que las raíces empiecen a profundizar. Yo estaba pensando en eso porque hace unos años predicamos una serie que se llamaba Arrancando la maleza, ¿cierto? No me acuerdo. Algo así, era sobre primera los Corintios, ¿cierto? Arrancando la maleza, ¿sí? Y hablábamos de cómo la maleza puede crecer,
¿Cuáles son las condiciones para que ella crezca? Y yo creo que hay condiciones mínimas que se deben dar. Una es que haya tierra y otro es que haya algo de agua. Y ahí ya puede crecer. Entonces, si nosotros miramos cuáles son las condiciones básicas para que el pecado empiece a desarrollarse y empiece su ciclo normal en nosotros, creo que si identificamos eso, podemos de raíz cortar un pecado, un hábito, podemos cortar un patrón pecaminoso y entonces estaríamos atendiendo a la palabra de Dios. Voy a ir más despacio para mostrarles lo que está aquí en el pasaje. Vamos a ver 4 fases del ciclo del pecado, como el comportamiento del pecado en el pueblo de Dios, aquí especialmente en Israel. Vamos a mirar los versículos 6 al versículo 13 para mirar cuál es el primer ciclo del pecado. Que esto se va a repetir, como ya dije, con la mayoría de los jueces o con algunos de los jueces, pero es algo que vemos en Israel y no lo vemos aquí, lo vemos más atrás también en Deuteronomio. Pero empecemos a leer el versículo 6. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnam Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Vamos a parar hasta ahí. Aquí vemos el primer ciclo del pecado. Como les dije, es como lo primero que tiene que ocurrir cuando una persona está pecando. ¿Y qué es lo primero que vemos aquí en este pasaje? Bueno, aquí hay 2 generaciones. Como dice el versículo 6, después de la muerte de Josué, los hijos de Israel se habían mantenido haciendo lo que le agradaba a Dios. En el versículo 7 vemos que ellos estaban sirviendo al Señor. Y me llama la atención que dice que le servían todo el tiempo al Señor. Dice en el versículo ¿dónde está? 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y luego dice en la segunda parte, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ahora, aquí vemos que el pueblo se había dedicado a servir a Dios, que este pueblo conocía a Dios, ¿sí? Pero en algún momento este pueblo dejó de servirle a Dios, y dice el versículo 8 que eso pasó después de la muerte de Josué, que después de que Josué murió se levantó otra generación, y que esa generación ya no conocía a Dios. Miren el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y dice el versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y el versículo 13 vuelve y lo confirma, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Esto es lo primero que tiene que ocurrir entonces cuando hablamos del ciclo del pecado.
La primera fase es la negación de la fe. Yo estaba pensando en eso porque esta mañana mencioné la apostasía como la primera fase del pecado. Pero hablando con el pastor Jonathan, me hizo pensar en algunas cosas. Que para que haya una apostasía realmente, tiene que haber pues tienen que ser personas que no conocen a Dios, y eso lo vemos en la primera generación, en la segunda generación, pero en la primera generación sí conocieron a Dios, y lo sabemos porque ellos estaban sirviendo a Dios. Ahora, se apartaron de Dios. Esa primera generación se apartaron de Dios, se apartaron de las bendiciones de Dios, de estar viviendo para Dios, pero no se podían apartar espiritualmente de Dios porque eran el pueblo de Dios, porque conocían a Dios, porque le habían servido a Dios. Mientras que la segunda generación no conocía a Dios, y por eso fue una generación que se dedicó a los otros dioses paganos. ¿Cómo ocurre esto? Pues cuando dejas de vivir lo que crees, simplemente. Y yo estaba pensando... cuando no has creído de verdad, pues simplemente el resultado de eso a largo plazo es que vas a negar la fe, ¿sí? O sea, una persona que lleva mucho tiempo asistiendo o leyendo o compartiendo en una iglesia, pero no ha conocido realmente a Dios, finalmente ¿dónde va a terminar? Bueno, siendo una apóstata de la fe. Y la impresión que le da a uno es que esa persona conoció a Dios y ahora está negando a Dios, pero realmente lo que pasó es que nunca conoció a Dios, y por eso podríamos hablar de una apostasía en ese caso. Pero el otro caso es que los israelitas, que sí conocían a Dios, se habían apartado de Dios, ¿sí? Se habían apartado de Dios y de sus bendiciones, y eso también trae otro tipo de consecuencias. Entonces los versículos 6 y los versículos 7 muestran un grupo de personas que creyeron, porque ya dije, habían obedecido, y dice en el versículo 7 que todo el tiempo, la Biblia de las Américas dice que todos los días servían a Dios. Y yo creo que esa es una de las cosas que muestra realmente que una persona ha conocido a Dios, que quiere servir a Dios. Y luego en el versículo 8 dice que con la muerte de Josué, a los 110 años, esto cambió, y que esa nueva generación de los israelitas ahora no conocía a Dios y empezaron a tener idolatría, a confiar en otros dioses. El versículo 10 también muestra que esa generación fue la que apostató. Así pasa con muchos que hoy crecen en una familia que es cristiana, pero se acostumbran a hacer cosas de cristianos, pero realmente no son cristianos. Entonces, ¿qué pasa cuando muere su papá o muere su mamá o muere la persona que lo llevaba a la iglesia? Pues no vuelve a la iglesia, y uno dice, esa persona dejó de creer. No, es que nunca ha creído, pero hacía cosas de cristiano, hacía cosas de un creyente, y por eso uno usa ese término de que apostató su fe, pero realmente no puede ocurrir eso hasta que esa persona realmente haya conocido al Señor. Si esa persona conoció al Señor, no puede ser un apóstata. ¿Entienden lo que digo? Entonces la única forma de que haya una apostasía es cuando la persona no conoce realmente a Dios, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vemos aquí, una generación que sí conocía a Dios y otra generación que no conocía a Dios, ¿sí? Ahora, yo estaba pensando en eso porque yo no dejo de pensar en los jóvenes, en esta generación que estamos levantando. ¿Qué pasará con ellos cuando nosotros no estemos? Porque muchos de ellos están aquí simplemente porque nosotros los traemos, porque somos sus padres. Pero ¿qué pasará con ellos? La tarea que tenía Israel era una tarea clave y tenía que ver con eso. Dios les había pedido a ellos, y quiero que leamos ese pasaje porque me gusta mucho, en Deuteronomio capítulo 6, Dios les había pedido que ellos los israelitas debían, vamos a ese capítulo, Deuteronomio 6, debían llevar el legado del conocimiento de Dios a sus hijos. Vamos a ver en este pasaje eso. Deuteronomio 6, leamos los versículos 1 al versículo 9. Estos pues son los mandamientos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, y guardando
todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, una de las tareas que tenía que hacer el israelita era compartir lo que ellos sabían de Dios a sus hijos, para que ellos hicieran lo mismo. Luego el versículo 3 dice: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ¿es obvio el resultado que nosotros vemos aquí en Jueces después de la muerte de Josué? Es obvio si la tarea no se ha cumplido como Dios le había ordenado a los israelitas, que ellos tenían un legado y que este legado tenía que pasar a sus hijos para que sus hijos también los enseñaran a sus hijos, pero esto no había ocurrido. Por eso dice el versículo 10 que ellos no conocieron a Dios, y eso nos muestra algo más de lo que ellos hicieron. Una de las cosas que ellos hicieron mal. Obviamente este es como el escenario perfecto para que empiece el pecado, digamos, a hacer su trabajo en la vida de los israelitas. Déjenme hacerles esta pregunta: ¿cómo ha escuchado que Dios obró en los problemas que tuvieron sus padres? Cuando usted piensa en las dificultades que han tenido sus antepasados, ustedes ven a Dios en la forma en que ellos se enfrentaron a las dificultades, que salieron de los problemas. Creo que eso comunica algo acerca de lo que vivimos y de quién es Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ellos tenían el trabajo de comunicar eso y de recordar al pueblo o a sus hijos lo que Dios había hecho, y ellos fallaron en eso. Ahora, nosotros creo que podemos cometer el mismo error, ¿sí? Podemos olvidar hablar a nuestros hijos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque a veces todo se vuelve tan común que pensamos que simplemente lo que hacemos es como algo natural, y si Dios nos da una bendición, pues es algo normal. No somos personas agradecidas con Dios por lo que Dios está haciendo. Si Dios nos saca de una enfermedad, entonces vemos eso también como algo normal. Si Dios nos provee para una necesidad específica, vemos eso también como algo normal, y se nos olvida exaltar a Dios por esas cosas, reconocer a Dios en medio de todo eso, como si realmente no dependiéramos de Dios. Y yo creo que esto es uno de los problemas del pueblo de Dios, pero que hasta hoy sigue siendo un problema, ¿sí? Porque es una de las formas de negar nuestra fe. O sea, no podemos vivir una cosa o decir una cosa y vivir otra cosa. Tenemos que ser coherentes con la verdad. Y la verdad es que si decimos que Dios es nuestro proveedor, cuando Él provee, entonces lo glorificamos a Él, ¿sí? Pero yo veo muchas personas incluso que Dios las bendice y es algo que ellos mantienen como en secreto. O sea, ya cada vez se escuchan menos testimonios públicos de lo que Dios está haciendo, cuando son oportunidades para que sus hijos y los hijos de los hijos de otra generación, o los hijos de otras naciones, o los hijos de los que no creen, puedan escuchar lo que Dios hace. Pero ya no tienen confianza en el Dios de los cristianos, porque no están escuchando lo que Dios hace. Y es porque nosotros mismos no lo estamos escuchando, hermanos. Nosotros mismos no estamos recordando, no estamos hablando de las grandezas de Dios. Yo les pregunto algo: ¿el Dios de Josué, el Dios de Gedeón, es el mismo Dios nuestro? Y vemos a Dios haciendo cosas extraordinarias, y yo no dudo que Dios las está haciendo, pero nosotros estamos dejando de hablar esas cosas. No estamos reconociendo la gracia de Dios, el poder de Dios. Y todos los días Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas.
y no las estamos reconociendo, no las estamos admirando, no estamos llevando a Dios gloria por esas cosas. Y ese es el escenario perfecto para que empiece el pecado a hacer su trabajo en la vida de cada uno de nosotros. Porque si no estamos haciendo eso, estamos haciendo otra cosa. Estamos enfocados en otra cosa. Y en este ejemplo que estamos viendo aquí, dice que en el versículo 12 que ellos dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Es decir, cuando no estamos enfocados en el Dios único, en el Dios verdadero, ¿en qué estamos enfocados? En otros ídolos. Estamos enfocados en nosotros, ¿sí? Y esto hoy día es muy, muy sutil, no es que hoy nos inclinamos ante otro tipo de estatuas y la adoramos, pero sí tenemos otros ídolos ahí. Ya hemos escuchado que el corazón es una máquina de idolatría. Y cualquier cosa que busca reemplazar el lugar de Dios es un ídolo que compite contra Dios. Entonces, cuando hablamos de dejar, de confiar en el Señor, cuando negamos nuestra fe, estamos haciendo eso. Estamos creando el escenario perfecto para que los pecados empiecen a echar raíces. Este es el primer paso para que el pecado empiece a trabajar en la vida de cada uno. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros notemos, para que nosotros invirtamos ese orden. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Cómo puede evitar dejar de confiar en Dios cuando está gozando de alguna bendición? ¿Cómo puede evitar dejar de confiar en Dios cuando está gozando de una bendición? El pueblo había llegado hasta un punto donde finalmente había recibido lo que Dios le había prometido. Está, digamos, en su mejor momento. Tiene todo para serle fiel a Dios. Tiene todo para empezar a evangelizar a las otras naciones. Pero ellos se enfocaron otra vez en la tierra, en la bendición, en lo que Dios les había dado. Y entonces por eso empezaron a contemplar los otros dioses, porque esos otros dioses que menciona ahí eran los dioses de la fertilidad, que hacían que la tierra produjera más. Y eso llamó la atención de ellos y fueron simpatizando con esos otros dioses hasta el punto en que se apartaron del Dios de sus padres, del Dios que sus padres habían confesado con su fe. Y muchas veces yo creo que a nosotros nos ocurre lo mismo. Muchas de las bendiciones que Dios nos da terminan alejándonos de Dios en vez de terminar acercándonos a Dios. Y es porque no hemos entendido lo que Dios quiere y cómo Dios quiere trabajar en nuestra vida. Entonces, la primera fase es la negación de la fe. Esa es la primera fase. Cuando estamos negando, cuando nos rehusamos a hacer algo que Dios espera que hagamos. ¿Sí? Cuando no estamos confiando en el Señor, cuando no simplemente vemos eso como sin importancia. ¿Sí? Leamos el versículo 14 al versículo 17 ahora. Dice el versículo, para ver la segunda fase, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para el mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librase de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Aquí vemos la segunda fase del pecado, del ciclo del pecado. Y es la opresión por la que tiene que pasar el pueblo. Cada vez que un creyente se rehúsa a hacer lo que Dios quiere, entonces entra Dios a trabajar en la vida de esa persona. Es decir, que el Señor respondió a su infidelidad entregándolos en manos de sus enemigos, y por eso tuvieron que pasar momentos difíciles. Ese es el trato de Dios.
Lo que tenemos que entender es que no hay ninguna forma en que Dios pueda bendecir a su pueblo mientras su pueblo no esté caminando en obediencia y en fidelidad a Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la infidelidad del pueblo? ¿Cuál es la respuesta de la desobediencia del pueblo? Bueno, Dios va a tratar con cada uno diferente, pero Dios nos va a poner en circunstancias difíciles, en situaciones complejas, precisamente porque no estamos caminando como Él quiere. Y ahora, lo curioso de esto es que esto está ocurriendo a menudo y no nos damos cuenta que eso es algo que Dios está haciendo, sino que pensamos que, bueno, así es la vida. No, no es que así sea la vida, es que seguramente no estamos caminando como Dios quiere en algo y por eso hay cosas que están ocurriendo en nuestra vida. Pero a veces cuando hablamos de la gracia, a veces queremos interpretar como si todo tuviese que ser de esta forma, cuando en realidad hay algunas cosas que si no entendemos bien el origen de ellas, podemos estar en un ciclo de pecado y luchar con las mismas cosas por mucho tiempo sin darnos cuenta que lo que Dios quiere es librarnos de esas cosas para que disfrutemos de las bendiciones que Él nos ha dado. Y eso es lo que le pasó una y otra vez al pueblo. Una y otra vez al pueblo. Se mantenían en lo mismo. Y Dios en algunos casos levantó jueces tratando de ayudarles a ver cuál era su problema. Personas que tenían la fe que ellos no tenían o la sabiduría que ellos no tenían, pero también fracasaron, porque finalmente obtenían lo que querían a corto plazo, pero hasta ahí llegaban y volvían otra vez a lo mismo. Volvían otra vez a su idolatría, volvían otra vez a centrarse en sí mismos. Dios va a tratar con el pecado, no importa la forma en que nosotros lo veamos, Dios va a tratar con el pecado. Dios no pasa por alto el pecado, porque Dios es santo. Entonces Dios tiene que trabajar con nosotros. Si no estamos haciendo lo que Él espera, Dios va a trabajar en nosotros. Y yo sé que nadie va a decir, amén, gloria a Dios por eso. Pero así dice el autor de los Hebreos, que el resultado de la disciplina, pues dice el autor de los Hebreos que Dios ama al que disciplina, ¿sí? Pero el final de la disciplina precisamente va a producir el gozo que Dios espera en nosotros. Y por eso es que Dios tiene que disciplinar el pecado. ¿Ha llegado usted el momento en que siente que todo lo que hace le sale mal? ¿Se ha sentido así? Y empieza y vuelve como que llega al mismo punto y en unos días está otra vez en el mismo punto. ¿Sí notaron como dice el versículo 15? Miren, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué? Yo creo que algunos quisieran quitar ese versículo de ahí, ¿cierto? Nadie quiere escuchar eso, ¿sí? Que Dios está contra ellos, evitando que las cosas que hagan tengan un buen provecho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está haciendo eso? Porque Dios no simplemente puede ver a sus hijos que van camino a la destrucción y está celebrando eso. Es como un padre que ve a sus hijos que están viviendo en rebeldía, que están viviendo en desobediencia y está contento y les está patrocinando el pecado. Eso no va a ocurrir, ¿sí? Entonces Dios dice, no cuentas conmigo, yo no estoy ahí en eso. Y aunque muchas veces esas personas que están haciendo lo malo parece que estuvieran bien realmente, como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino, van rumbo a la destrucción. Entonces, y eso es porque obviamente ellos tienen su fe en otros dioses, ¿sí? Y ese era el problema ese es el problema de la idolatría, que parece que lo que otros creen o lo que otros hacen funciona más que lo que nosotros creemos o la fe que nosotros tenemos. Y ese es un gran error, porque el problema está en nosotros, no en el Señor. Porque el Señor sabe lo que necesitamos. Solamente demanda de nosotros obediencia y confianza en Él. Y cuando esto no está ocurriendo, pues simplemente no podemos esperar que Dios nos esté bendiciendo cuando esto no está ocurriendo. Dice el versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librase de la mano de los que los despojaban. Y ahí vemos algo de la gracia del Señor. A pesar de que Dios los oprimía y no les permitía progresar, Dios a veces soltaba la rienda y decía, ok, vamos a dejarlos andar otro ratico. O les enviaba a alguien como una señal de gracia para que los bendijera y les mostrara cuál era su pecado y se arrepintieran.
Pero ¿saben? Eso que Dios hacía muchas veces no era la solución para el pueblo. El pueblo no lo veía como la solución. Y muchas veces pasa lo mismo en la iglesia. Cuando estamos atrapados, cuando estamos estancados espiritualmente, de pronto recibimos un consejo y decimos, sí, pastor, gracias, eso es, y lo voy a hacer y lo hago, pero lo hice una semana y ya. Entonces, ayudó temporalmente, ¿sí? Pero no es la solución definitiva, porque no rompe con ese ciclo del pecado. Tenemos que hacer cosas en las que nos debemos mantener fieles para poder agradar a Dios y acabar con esas cosas que muchas veces nos estancan espiritualmente. Dice el versículo 17 que tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron. Finalmente se rinden ante sus propios dioses, y muchas veces son ellos mismos, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces esa es la segunda fase del pecado, la opresión. Y Dios nos pasa por eso simplemente para que nosotros entendamos quién es Dios. Hay otro pasaje en Deuteronomio capítulo 28, versículo 29, que advertía esto al pueblo de Dios. Si el pueblo desobedecía, escuchen lo que iba a pasar. Dice el versículo, y andarán a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Esto es una advertencia seria en contra de la desobediencia. Pero nosotros hoy desobedecemos y, otra vez volviendo al ejemplo de los hijos, es como el hijo desobedece, pero espera que el papá siga haciendo lo mismo con él. ¿Sí? O sea, que no tome en cuenta su pecado. Y muchos papás lo hacen porque son alcahuetas, pero Dios no, porque Dios es santo. Y Dios tiene que disciplinar el pecado. Ahora, imagínense en que esta es la consecuencia de la desobediencia. Me pregunto yo, ¿eso ha cambiado hoy día? O sea, nosotros hoy tenemos cierta libertad o cierta... cierta libertad de vivir en desobediencia porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Acaso Dios no nos llamó a la obediencia a nosotros? Creo que el pueblo de Dios es quien tiene que modelar la obediencia. Nosotros tenemos que modelar la obediencia, pero nos respaldamos en la gracia de Dios, diciendo que Dios nos entiende, diciendo que Dios nos perdona, diciendo que Dios es bueno, que Dios... O sea, cualquier cosa que dejamos de hacer es casi como que culpamos a Dios por lo que no estamos haciendo nosotros, cuando Dios espera simplemente que nosotros estemos obedeciendo. Pero yo no me imagino si esto ocurriera literalmente en la vida de cada persona, de esta forma, que estuviéramos a tientas. Bueno, es lo que pasa espiritualmente. Cuando una persona no responde al pecado bíblicamente, llega un momento en que está ciego espiritualmente. No sabe lo que está pasando, dice, pero no entiendo qué está pasando, y mira para todo lado, pero no ve la solución al problema. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución es que tienes que revisar tu vida y ver que hay un pecado ahí en el que estás caminando, que estás disfrutando muchas veces, en el que te estás deleitando. Y no puedes esperar simplemente que Dios cierre los ojos o mire para otro lado y empiece a bendecir tus otros proyectos de vida. Cuando Dios está diciendo, mira, ahí está. Porque Dios es Dios santo y Dios quiere vernos caminar en obediencia a Él. Esto nos debe hacer pensar en las cosas que están ocurriendo en nuestra vida ahora. Esto no es fácil, hermanos. Mire, yo tuve una semana pésima. Yo tuve una semana... Bueno, por la gracia del Señor estoy aquí, pero tuve una semana pésima. Sentí que perdí la semana, cancelé todas las citas, estuve entre la clínica y la cama, toda la semana. ¿Sí? Y ¿saben lo difícil que es no tener buena salud y estar haciendo lo que Dios quiere? Porque no tienes ni las fuerzas. O sea, yo quería orar, no tenía ganas de hacerlo, quería leer, me dolía la cabeza, quería hacer una visita, no tenía las fuerzas,
Llegué a un par de reuniones como un moribundo, pero yo decía, no quiero estar aquí. Pero no se trata de lo que queremos hacer, porque yo puedo alimentar eso y empezar a tener autoconmiseración y pobrecito Alfredo y nadie me llama y mire cómo estoy. La tragedia de la vida, ¿verdad? Y ya aparte de que estoy enfermo físicamente, ahora estoy enfermo espiritualmente, porque empiezo a trabajar en mi yo, pobrecito yo. Así no es la vida, hermanos. Dios quiere que aprendamos a lidiar con el pecado y que tratemos el pecado bíblicamente. Y si hay algo que nos mortifica, pues tenemos que matar ese pecado. Eso es lo que el Señor quiere. Y para romper esos ciclos de pecado no hay otra forma. Es sorprendente, pero hay cristianos que llevan pecando años en lo mismo. Y dejaron empezando su vida como cristiano, trabajaron eso porque pensaron que podían librarse de ese pecado. Pero ya después no lo intentaron más. Lo acomodaron ahí, como dijo el pastor Jonathan, en un rinconcito y ya. Eso no es la forma en que Dios quiere que vivamos. Porque de la forma en que nosotros tratamos el pecado, es la forma en que nosotros comunicamos quién es nuestro Dios. Esas otras personas que no conocen de Dios deberían estar viendo el poder de Dios obrando en nuestra vida. Que cuando usted luzca su santidad, la gente diga, este sí es un cristiano. Que cuando usted resuelva los problemas, diga, así se resuelven los problemas. Que cuando la gente lo escuche hablar, dice, él habla diferente. Que cuando la gente lo vea trabajar, dice, este trabaja diferente. Ese es el Dios que Dios quiere que luzcamos a los demás, a las demás naciones. Y por eso fue que Dios puso este pueblo ahí. Y por eso fue que Dios dejó otras naciones ahí. Porque al final del pasaje vamos a ver que, y esa es la última fase, era la prueba que ellos tenían para ver si realmente habían aprendido a caminar fielmente al Señor. Pero es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso tenemos que identificar dónde estamos espiritualmente y hacer una autoevaluación. Eso es lo que tenemos que hacer una autoevaluación. Podemos disfrazar los problemas o responder de formas no bíblicas, pero no hay una forma en que Dios nos bendiga si no estamos tratando el pecado bíblicamente. Y otra vez, no es una fórmula de primera de Juan, entonces lo confieso y ya. No, muchas veces requiere trabajo, hermanos. Yo he tenido personas en consejería donde vienen con un pecado que necesitamos trabajar por meses en ese pecado. Pero hay personas que entran a la oficina y vienen y reciben un par de consejos y creen que ya, no, y a los 2 meses vuelven con el mismo problema y vuelven, porque necesitamos trabajar con ese pecado. Necesitamos mortificar, porque el pecado a veces empieza aquí en la cabeza, pero después pasa al corazón y después está en el nivel de las obras y en el nivel de los sentimientos y ya no me siento bien, ya no quiero esto, ya no quiero lo otro. Tenemos que aprender a trabajar con el pecado, mortificar ese pecado de la forma correcta para romper con ese ciclo del pecado. Entonces, para eso necesitamos mirar los ejemplos que tenemos en la Biblia. Y vamos a ver otra vez aquí varios jueces como respuesta a eso, que Dios nos mandó hombres que modelaran de alguna forma la fe o algún aspecto de la vida para que ellos fueran desafiados en lo que debían hacer, pero muchas veces el pueblo no respondió. Hay una sola respuesta que le agrada a Dios cuando estamos pecando y tiene que ver con el arrepentimiento. Dice ahí en este pasaje, en los últimos versículos que leímos, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. No imitaron la fe de sus padres, no imitaron la fe de sus maestros. Miren el versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz. Sí, mire el versículo 21. Perdón, el versículo 21.
tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y vemos entonces cómo Dios se aira contra este pueblo, pero aquí en esta porción encontramos algo que se convierte como en la tercera fase del ciclo del pecado, y es el clamor del pueblo, cuando el pueblo empieza a lamentarse por lo que está ocurriendo. Aunque no se ve en este capítulo tan claramente una petición del pueblo pidiendo el perdón o pidiendo la ayuda de Dios, sí dice el versículo 18 que el pueblo gimió y la misericordia de Dios se hizo presente ahí. Ahí estaba la misericordia de Dios, porque Dios no podía ver a su pueblo sufriendo. Esto es algo maravilloso de nuestro Dios, que a veces, aunque sin que nosotros pidamos la ayuda de Dios, Dios está viendo que estamos luchando con un pecado, que nos está doliendo, que estamos atrapados con algo, y Dios nos envía la ayuda. No estamos pidiendo la ayuda de Dios, no estamos clamando a Dios, pero estamos luchando con eso en el corazón y Dios nos envía la ayuda. Y nosotros muchas veces despreciamos esa ayuda como lo hizo el pueblo. En Jueces, el capítulo 10, el versículo 16 dice: Él no pudo soportar más la angustia de Israel. Ese es el amor de Dios. Dios no soporta ver a sus hijos sufrir. Ahora, es algo tierno de parte de Dios, pero también Dios tiene que disciplinarnos. Aunque le cuesta disciplinarnos, también ve que estamos sufriendo y Dios quiere ayudarnos. Y Dios pone sus herramientas de gracia para hacerlo. A veces levanta a un juez, a veces envía a una persona para ayudarnos. Una persona que nos da un consejo, una persona que nos ayuda a ver en qué estamos fallando. Pero nosotros despreciamos eso y seguimos el camino. Neciamente seguimos y hacemos lo mismo, lo que ya hemos hecho por tanto tiempo, en vez de realmente tener la convicción de acabar con eso y decir: ok, esta es la última vez que esto va a pasar en mi vida. Y trabajar en eso. El clamor del pueblo le recordaba el pacto que Dios había hecho. Dios quería que su pueblo recordara ese pacto y Dios les había dado una forma para que lo recordaran. Y era a través de la Pascua. Es la forma en que Dios quería gráficamente que el pueblo tuviera algo en su cabeza. Cuando los israelitas salieron de la esclavitud ahí de Egipto, Dios les había pedido a ellos celebrar una Pascua recordando todas las maravillas que Dios hizo, los prodigios, las señales, los milagros que Dios hizo con esas plagas, recordando quién era Dios, el poder de Dios, y que solamente Dios los había salvado de esa esclavitud y los había sacado de esa tierra para llevarlos a una tierra prometida. Ahora, nuestra Pascua es Cristo y nosotros podemos tener un cuadro muy similar. Nuestra Pascua es Cristo, y lo que nosotros podemos hacer es que cuando recordamos la cena del Señor, Dios quiere que recordemos lo mismo, de dónde nos sacó Él, lo que Él hizo, y que hablemos de sus maravillas, de su poder, que recordemos quiénes éramos antes sin Cristo, cuando estábamos esclavos en nuestros pecados, cuando estábamos atados al pecado. En esto hay poder recordar solamente eso, hermanos. Recordar que antes no podíamos, simplemente estábamos atados y solamente era una respuesta al pecado. El pueblo israelita no encontró el camino de retorno, no atendió a sus líderes, no confió en el Señor, despreció la misericordia de Dios, y este es el escenario perfecto para que el pecado en una espiral descendente los vaya hundiendo lentamente. Muchas veces cuando llegamos hasta esta fase nos rendimos, ¿sí? Y Dios nos pone nuevamente en unas circunstancias donde Él quiere que veamos su gracia y que aprendamos a confiar en Él. Miren los versículos 20 en adelante. ¿Leímos el 20 ya, no? Sí. Ok, leamos el versículo 22. Dice: para probar con ellas a Israel
si procuraran o no seguir el camino de Jehová, andando en él como siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese las guerras, para que las enseñasen a los que antes no habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Aquí vemos la última fase del pecado. Y la cuarta fase es la prueba. Dios nos pone en un tiempo de prueba. ¿Vieron eso, cómo Dios usó a estas naciones para probar nuevamente a Israel? ¿Y qué quería probar? Precisamente quería probar si ya eran libres de este pecado. O sea, Dios muchas veces nos pasa por situaciones donde nosotros podemos decir, ok, ya esto terminó, ¿verdad? Y viene como una sensación de paz, ya no estoy lidiando con esto, pero la verdadera prueba está cuando usted tiene que enfrentarse nuevamente a lo mismo. Entonces por eso Dios dejó algunas naciones, para que ellos modelaran otra vez su fe y realmente fuera comprobado si ellos creían en Dios y eran capaces de vivir fielmente para Dios en medio de naciones paganas. Esa es la última fase del ciclo del pecado, cuando realmente nos enfrentamos a lo mismo y nos damos cuenta si hemos crecido o no, si estamos respondiendo bíblicamente a la misma circunstancia, estamos respondiendo bien o no. Ahí es donde usted dice, prueba superada, gracias Señor. Y qué bueno cuando uno sale bien librado, ¿cierto? Pero cuando no, otra vez, no significa que esta tiene que ser la historia de su vida y que tiene que ser la forma trágica en que usted va a vivir la vida como cristiano. Pero tenemos que acudir a Dios, tenemos que ir al Señor. Dios nos va a probar para saber si en verdad somos libres del pecado, si en verdad estamos confiando en Él, si en verdad estamos dispuestos a amarlo más a Él que al mismo pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dijo esto: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso es lo que quiere el Señor. Y por eso nos va a poner a prueba muchas veces en una situación donde otra vez tenemos que pasar lo mismo, otra vez tenemos que lidiar con lo mismo. Sí. ¿Para qué? Pues para ver si hemos crecido en eso o si vamos a responder con el mismo pecado de la misma forma. A veces lo que cambia son los nombres, ¿cierto? Y la verdad es que a veces es difícil amar a algunas personas, a veces es difícil lidiar con algunas situaciones. Eso es verdad. Pero Dios nos capacita para poderlo hacer, hermanos. Cuando dependemos de nuestros propios medios, estamos en bancarrota. Somos incapaces, pero cuando dependemos de Él, cuando Él dice que Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Él quiere, Primera de Pedro, entonces es que tenemos en Cristo todo lo que necesitamos. Pero si estamos enfocados en nosotros, obviamente vamos a decir, no, es que yo no puedo. O a veces no es que no decimos eso, sino que no nos da la gana de hacerlo. No nos da la gana de obedecer a Dios, de vivir para Dios, de honrar a Dios, cuando Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Tenemos su palabra, nos ha puesto en una iglesia, nos ha rodeado de personas que saben cosas que nosotros no sabemos, y gloria a Dios por eso, porque es ahí donde Dios nos va perfeccionando, donde Dios va trabajando en nuestras vidas. Es por eso que Dios nos puso dentro de una familia de la fe. Dios tiene sus herramientas de gracia para probar nuestra confianza hacia Él. Dios tiene sus herramientas de gracia. Después de que experimentemos el perdón de Dios, es un escenario perfecto para volver a empezar. O sea, después de que usted dice, ya salí de esto,
Otra vez, ahí tiene que tener cuidado. Porque ahí es donde otra vez viene la autoconfianza, ¿cierto? Empieza a descuidar conocer a Dios, empieza a descuidar sus disciplinas espirituales, no pasa nada si este domingo no voy a la iglesia, no pasa nada si hoy no hago el devocional, no pasa nada si hoy... Y empezamos a descuidar ese tipo de cosas y al final resultamos otra vez en el mismo ciclo, ¿cierto? Y el pecado, ¿qué quiere hacer? Quiere centrifugar hasta lo último de nosotros, quiere exprimirnos, precisamente para que nosotros no podamos lucir nuestra fe, no podamos caminar como Dios espera. Hermanos, la situación del pueblo de Israel no fue muy diferente a la nuestra. Nosotros tenemos el deber bíblico de mostrar a las naciones, a los que no creen, a sus vecinos, a sus amigos que no creen en Cristo, quién es Dios para nosotros. Y lo vamos a hacer viviendo nuestra fe, lidiando con nuestro pecado. Lo que hace la gran diferencia es cómo nosotros resolvemos los pecados. Porque la gente está lidiando con, no les llaman pecados, son problemas, ¿cierto? Yo les dije, no, es que es un problema. Y la forma en que ellos resuelven el problema es la misma forma en que tú resuelves el problema. No debería ser, porque Dios nos dio a nosotros un manual para resolver nuestros problemas, para adorarlo a Él. Y no siempre es fácil, no siempre es lo que usted quiere hacer, pero si pensamos que es lo que Él espera que hagamos, eso es lo que debemos hacer. Por eso quiero invitarles a que pensemos en ese ciclo de pecado. ¿Dónde estamos nosotros? Y si usted encuentra que hay algún pecado que usted simplemente lo ha dejado ahí y ha cogido algo de ventaja, o simplemente lo tenía ahí en modo automático que se dispara cuando quiere, yo le invito a que trabajemos en él. Hay formas de trabajar en un pecado y abandonar el pecado y no volver a saber nada de ese pecado, hermanos. Cualquier pecado que sea. Por eso Pablo dijo, no reine pues el pecado en vosotros. ¿Por qué? ¿Recuerda cómo dice ahí ese es el mismo capítulo, pero en el versículo 1? ¿Recuerda cómo dice Pablo ahí en ese versículo? Voy a leérselo como dice textualmente. Escuche cómo dice en el 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir en lo mismo? ¿Solamente abusando de la gracia de Dios? Ya sabemos lo que pasa. Aquí vemos un ejemplo en la Biblia. Y Pablo dice, de ninguna manera. Tenemos lo que necesitamos en Cristo, pero tenemos que acudir a Él. Dios ha dejado su iglesia, ha dejado líderes, nos ha dejado su palabra y muchas veces es un asunto de escudriñarla para saber cómo tratar con ese pecado. La verdad es que en este libro de Jueces podemos ver con claridad que si todos los jueces van a fallar, todos los jueces que nosotros vemos ahí, los 12 jueces que vemos en este libro fracasaron. Hay uno solo que no fracasó y es Cristo. Y Él es al que Dios quiere que sigamos. En Él es que Dios quiere que confiemos. Es en Él que nosotros tenemos las fuerzas para poder vencer el pecado. Sin Él estamos perdidos. Sin Él estamos quebrados espiritualmente. Pero si ponemos nuestra confianza en Él, entonces Él nos va a ayudar para vivir como Él quiere que lo hagamos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Entiendo, Señor, que este pasaje puede ser difícil para muchos de nosotros, porque revela, Señor, la forma en que algunos que escucharon tu palabra vivieron, Señor. Algunos que la conocieron, otros que no, Señor. Que aunque profesaban ser el pueblo tuyo, Señor, no modelaron la fe de sus padres. Y aunque seguramente habían creyentes ahí, Señor, no tuvieron el coraje espiritual, Señor, para enseñar, para llevar ese legado de tu palabra a otras generaciones. Y Señor, me asusta pensar lo que va a pasar con nuestros hijos cuando no estemos aquí, con esta nueva generación, Señor. Rogamos, Señor, que nos ayudes a nosotros mismos a pensar en esto, Señor, para acudir a ti, a tu palabra, para refugiarnos, Señor, en tu palabra. Cristo es la única esperanza que tenemos, Señor, para romper. Él murió por nuestro pecado, Señor. Él fue castigado por nuestro pecado, Señor.
para que el pecado no reine en nosotros, para poder tener el dominio sobre él. Y es por eso que en él, Señor, somos más que vencedores. Pero rogamos que de forma práctica, Señor, podamos entender esto. Y si hay alguna dificultad, Señor, que tienen mis hermanos para poder salir de ese pecado, Señor, hoy les anime, Señor, a hablar con uno de nosotros. Hoy les des la determinación, el convencimiento del pecado, Señor, para abandonarlo, para acabar radicalmente con esa práctica, para romper cualquier cosa, Señor, que requiera drásticamente, Señor, alejar el pecado de ti. Ayúdanos, Señor, para vivir de esta forma. Gracias por tu palabra y gracias por los recursos de gracia que están aquí, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a vivir de la forma que tú esperas, Señor, para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.